Muy queridos hermanos, en Cristo nuestro Redentor, lamentablemente hoy día no tenemos un buen audio porque no hay luz, pero a pesar de eso, nuestro corazón sigue lleno de alegría, contemplando primero la resurrección de Cristo. Hoy día se termina la octava de Pascua. La Pascua dura 8 días en su fiesta, y entonces hoy día estamos terminando esos 8 días de la fiesta de la Pascua. De hecho, cuando en las fiestas se habla de la misa de fiesta, de vísperas de fiesta y la misa de octava, es un poco en relación con esto. Porque todas las fiestas de la Iglesia parten de una primera fiesta, que es la Pascua. Y sepan que a partir de la Pascua vienen todas las otras fiestas y por tanto todas se asemejan un poco a ella en alguna de estas cosas. De hecho, ya los domingos, que son días de precepto, de misa, para todos nosotros los creyentes, lo que hacemos no es otra cosa que celebrar la Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua una vez al año, la celebramos una vez a la semana. Todos los domingos son los días de la resurrección de Cristo. Y cada domingo, si bien en el mundo, en el ambiente mundano, lo que se respira es el sueño de la gente que se quiere levantar siempre tarde, para nosotros el domingo es el día del Señor. No es el domingo el día del sueño o del relax, sino es el día del Señor. No es de nosotros, es de Él. Y así como hemos escuchado en este salmo, ¿no? Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Así también, a partir del domingo de resurrección, todos los domingos para nosotros son los días en el que el Señor actúa, porque recordamos la resurrección de Cristo, el día que actuó su misericordia, su amor, su caridad por nosotros. Sea entonces esto nuestra alegría y nuestro gozo, ¿ven? Por eso el Salmo se repite en nuestras vidas y en nuestros corazones. Este es el día en que actuó el Señor, este día, el día domingo. Por eso es que la misa no es en otro día. Podríamos ir a misa por devoción en jueves, en viernes, es una cosa hermosa, pero el domingo es el día del Señor. Y esto lo entendieron muy bien los cristianos desde el inicio, porque, como dicen los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, los cristianos siempre eran asiduos en la participación de la Eucaristía, que significa acción de gracias, en la lectura de los textos, ¿no? De los textos revelados, de los profetas que hablan de Jesús, en la predicación de los apóstoles y en la fracción del pan. Así dice los textos de los Hechos de los Apóstoles, todos los domingos. Entonces, que no sea solamente el domingo de resurrección, que no sea solamente este domingo de la misericordia, sino que todos los domingos nosotros recordemos esa infinita misericordia del Señor, porque este es el día que actuó el Señor, sea pues nuestra alegría y nuestro gozo. Segundo punto de esta homilía, hablar algo acerca de lo que nosotros estamos celebrando hoy, ¿no? Hoy día el Papa San Juan Pablo II, él dice, después de una larga reflexión, porque él terminando la década del 70, entró, 78, ¿no? Entró como sumo pontífice, como romano pontífice, pero fue recién 20 años después que él instituyó la fiesta del Señor de la Misericordia en el segundo domingo del tiempo de Pascua. Y esto, en una reflexión que hace el Papa Benedicto XVI acerca de esto, dice, esto porque primero, el Papa fue testigo de la misericordia de Dios, ya que en su vida y en la vida de su país se vivieron cosas realmente muy graves. Si ustedes se percatan, ¿no?, del contexto histórico, político y social que vivió el Papa San Juan Pablo II, cuando era sacerdote, obispo y cardenal de Cracovia, vivieron primero en las insidias, en la violencia del mundo del nacionalsocialismo, del nazismo, que había penetrado a Polonia y que habían insertado, ¿no?, una nación distinta, con una ideología totalmente diversa, se habían instalado, y una pérfida ideología atea se había instalado en su país, en Polonia, y gobernaba, ¿no?, llevando a muchos a campos de concentración, a la muerte segura,
o sea, a campos de exterminio, o a campos de reeducación, o a campos de trabajo, sometiendo a un montón de gente a la violencia, a la privación de su libertad y a situaciones gravísimas, ¿no?, de vida o de sobrevivencia. Y después, terminada la Segunda Guerra Mundial, entró otra ideología peor todavía y más pertinaz y más larga que la primera y más pestilente y hoy día tan aplaudida como es el comunismo, ¿no?, que llevó a su país a tener campos de exterminio y a comprender, ¿no?, al mundo de una manera distinta y a sufrir persecuciones y pobrezas y hambre y qué sé yo, una cantidad de cosas. Vivió 2 gobiernos totalitarios que empobrecieron, que disminuyeron y que dificultaron tanto la vida del ser humano. Pero en ese tiempo, aparece de repente, justo en ese país, en Polonia, aparece una revelación privada, por supuesto, a una mujer, una religiosa, Santa Faustina Kowalska, en donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dice que es el autor de la misericordia y que los hombres tienen que refugiarse en su misericordia y que los hombres y mujeres de este mundo, que muchas veces andan entenebrecidos, andan eclipsados por distintas ideologías y por otra cosa que voy a mencionar enseguida, necesitan saber que existe un Dios misericordioso, que es luz en medio de estas tinieblas y que esa luz se derrama generosamente para que todo aquel que quiera ver pueda ver, porque como dice ese salmo hermoso, tu luz nos hace ver la luz. Entonces aparece esta revelación y el Papa se da cuenta que esa revelación no es solamente para Polonia, es para el mundo entero. Dios es infinitamente misericordioso y el hombre se ha olvidado de eso. Y ahora voy a explicar lo que decía antes. Las lecturas de hoy día, principalmente el Evangelio, nos ponen en contacto con un grupo de apóstoles y discípulos que se encontraban tal vez como el hombre de hoy se encuentra. Miren ustedes, ellos habían recibido todas las noticias de la crucifixión de Jesús. Muchos de ellos, los apóstoles, se habían escapado. Había quedado Pedro hasta que lo negó y después se fue corriendo a llorar. Había quedado Juan, como tal vez el único apóstol, y las santas mujeres durante la pasión de Jesús. Ellos habían contemplado la flagelación de Cristo, la coronación de espinas, el cargar la cruz y el Vía Crucis. Habían contemplado y habían escuchado los martillazos que perforaron las manos y los pies del Señor. Habían contemplado a Cristo que era levantado en alto y puesto como escarmiento de villanos y que lo habían puesto junto con 2 malhechores y habían estado escuchando las 3 horas de agonía en donde se iban como mezclando, ¿no?, palabras que Jesús le decía a los hombres y palabras de los hombres que decían a Jesús. Palabras de misericordia de parte de Dios y por otro lado palabras llenas de ira, de violencia y de burla de parte de los hombres hacia Cristo. Habían escuchado de esa agonía de 3 horas y del descendimiento doloroso de la cruz y de cómo a Jesucristo lo habían envuelto rápidamente en esas vendas y le dieron ese sudario y esa mortaja larga que es la sábana santa, y que José de Arimatea y Nicodemo se habían presentado para enterrar a Cristo y lo pusieron en un sepulcro nuevo donde no habían puesto nunca a nadie a un muerto y que habían cerrado con una enorme piedra esta sepultura de Jesucristo. Eran testigos de todo eso y los apóstoles y otros discípulos habían sido oyentes de esos testigos. Se encontraban llenos de pesar, llenos de temor, con una tristeza y una desolación únicas. Muestra de eso es, por ejemplo, el caso de los discípulos de Maús, que iban yéndose, se estaban escapando, se estaban yendo ya de la comunidad, estaban, podríamos decirlo así, apostatando de la fe, porque decepcionados de Jesucristo, cuando Jesús se les aparece, les dice, ¿qué conversación es la que traéis por el camino?
los veía tan tristes. Y ellos le decían, pues lo de Jesús de Nazaret, el hombre grande en obras y en palabras. Pero cómo este hombre grande en obras y en palabras ha sido tomado preso, lo han condenado, lo han crucificado. Hace 3 días que ha pasado esto. O sea, esa mirada de tinieblas, de zozobra que tienen ellos, ¿no? Pero además se une algo que tal vez nosotros no lo razonamos. Los sumos sacerdotes, que realmente se habían encarnizado contra Jesús, eso llama mucho la atención, como una persona religiosa puede encarnizarse contra su prójimo, ¿no? En este caso se encarnizaron contra Jesucristo, ¿eh? Y esto hay que aprenderlo, hay que darse cuenta, no por el hecho de decir muchas veces Señor, Señor, así dijo Jesucristo, no por el hecho de decir Señor, Señor, te vas a salvar. Hay que cumplir la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es, por ejemplo, la caridad, el amor con el prójimo, el servicio, la misericordia que hoy estamos celebrando. Pero estos hombres se habían encarnizado contra, o sea, no dejaron cosa para realizar en contra de Jesucristo en vida, e inclusive en muerte. O sea, no solamente que se muera y que se muera en la cruz, sino una vez que se muera, que sea olvidado, que sea tapado, ¿no? Que nadie más hable de él. Entonces, estos astutos, con la astucia del demonio, en día sábado, porque esto lo hicieron en sábado, eso lo dice San Mateo. Acuérdense que el sábado era el gran día solemne de la Pascua, el sábado, ¿no? Y no tenían ellos ningún tipo, o no podían hacer ningún tipo de actividad. Ellos que se habían cuidado mucho de no entrar en la casa del procurador romano, de Pilato, en el día Viernes Santo para no contaminarse y poder pasar la Pascua, esos mismos fueron en día sábado a ver a Pilato, el pagano, con el que se contaminaban. ¿Y qué fueron a decirle? Ese farsante, hablando de Jesús, ese farsante ha dicho que si lo matan a los 3 días va a resucitar. Pon una guardia en el sepulcro para que no vaya a ser que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo. Y entonces vengan a contarnos la historia de que ha resucitado. Entonces Pilato les dijo, ustedes tienen una guardia, pónganla, porque Pilato había dado un grupo de soldados romanos a los judíos. Entonces pusieron una guardia romana en el sepulcro de Jesús. Entonces miren ustedes lo encarnizados que estaban, ¿no? No solamente matarlo, quitarle toda la sangre, no solamente exponerlo a las burlas de la gente, a los insultos, no solamente sepultarlo rápidamente sin todos los decoros y todas las costumbres propias de su tiempo, no solamente eso, ahora inclusive ni siquiera en el sepulcro, poner en el sepulcro una piedra bien trabada, con un sello, con 2 o más guardias que hagan de centinelas para que no se les escape un muerto, ¿no? Para que no vengan a robarse el cuerpo del Señor. Pues bien, pero sepan que el domingo los soldados romanos sintieron ese terremoto que tiene que haber pasado en el cual Cristo resucitó. Y tienen que haber visto cómo la piedra se corría, y tal vez los ángeles corrían la piedra, y tienen que haber visto al Señor que resucitado salía del sepulcro. Y entonces, despavoridos, no fueron a Pilato, que era su jefe, fueron a los sumos sacerdotes, que eran sus, podríamos decir, con los que hacían todas las trafas, ¿no? Y entonces les van y les cuentan que ha resucitado, que ya no lo tienen, y entonces los sumos sacerdotes quedaron con ellos en una fuerte suma de dinero y les dijeron, vayan a decir que sus discípulos mientras ustedes dormían se han robado el cuerpo. ¿Ven? La misma trama, el mismo pensamiento, se han robado el cuerpo. Y si el procurador les dice algunas cosas, nosotros los vamos a convencer para que no los castiguen, porque al haberse escapado, al haberse ido del sepulcro, al haber no cumplido con cuidar al muerto, ellos estaban en penalidad e iban a ser castigados como soldados por no cumplir con su oficio. Y entonces ellos iban a hablar con el procurador para que no les hagan daño. Y así quedó. Y dice San Mateo, esa fue la comidilla, ese fue el chisme que se corrió. Los discípulos se robaron el cuerpo. Pero los apóstoles y los discípulos sabían bien que el cuerpo no estaba allí, porque María Magdalena había ido muy temprano en la mañana y no había encontrado el cuerpo.
porque San Pedro y Juan habían ido muy de mañana y encontraron las cosas como había dicho María Magdalena. Y entonces, lo que vino a los apóstoles no fue la alegría, porque ellos estaban temerosos de la muerte de Jesús, tristes y apagados y caídos y en depresión por la muerte de Jesús. Pero ahora les dicen que no es el cuerpo de Jesús. Y ellos se han enterado de que los romanos han perdido el cuerpo de Jesús y los sumos sacerdotes andan buscando quién lo tiene. Y entonces ellos empiezan a ser perseguidos por la justicia. Ya no solamente están tristes por Jesús, ahora tienen pánico por ellos mismos. La muerte los está rondando, el juicio y el castigo público como criminales porque se han robado el cuerpo de Jesús. ¿Ven? Entonces, la escena esta, antes de la aparición de Cristo, es una escena totalmente desgarradora, de hombres que se encuentran caídos, entristecidos, derrotados y para colmo con terror. Así estaban los apóstoles. Hasta que de repente llega el Señor resucitado. Y estando las puertas cerradas, Cristo llega y con Él llega la luz, porque Él es la luz del mundo. Y entonces la tristeza se convierte en gozo. Y ese salmo hermoso, ¿no?, que dice, los que cosechaban con lágrimas cosechan entre cantares, pues es justamente eso. Los que habían padecido con Cristo, sembrando como el grano de trigo, ¿no?, fue sembrado en la tierra, dice el Señor, da mucho fruto. Así ellos con sus lágrimas, con su dolor, habían sembrado al Señor que había fallecido y que lo habían enterrado. Ahora daba fruto, que era la resurrección, y sus lágrimas se convirtieron en gozo. Como Cristo cambió la escena, trocó la escena, podríamos decir, de tragedia, ¿no?, una tragedia terrible, una tragedia griega, en una escena de luz, de alegría, de vida, de paz. Ese es el Señor de la misericordia. Así hay que entender al Señor de la misericordia. Y yo quiero en esto tocar algo que el Papa Benedicto XVI comenta acerca del Día de la Misericordia, hablando acerca de este tema de los apóstoles, ¿no? Dice él, no es así que pasa hoy día en nuestro mundo, que hay hombres que se encuentran hoy día llenos de miedo por tantas cosas. Miren ustedes, la pandemia nos ha dejado a muchísimos muñequeados, llenos de miedo por la muerte, porque se nos han muerto familiares, parientes, padres, tíos, hermanos, vecinos, amigos. La muerte nos ha estado rondando, como a los apóstoles. Y junto a la muerte, y esa desazón que trae la muerte, y ese no entender, porque cuando nos toca la muerte, la primera cosa que hacemos es preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿O por qué a este familiar? ¿Por qué? Pues los apóstoles también. ¿Por qué al Señor? ¿Por qué al hombre grande en obras y en palabras, como decían los discípulos de Maús? Pero a esto se suma el miedo del porvenir. O sea, tristeza por la pérdida de los seres queridos, miedo por el porvenir. Y nos alarman que viene la cepa tal, que viene la cepa cual, ¿no? Y junto a esas cosas, que son un poco la cuestión que vivimos diariamente, vienen otros elementos que nos generan miedo y terror. Por ejemplo, un conflicto muy serio que se está viviendo a nivel de dos países, pero que están armándose dos bloques, que ya se sabe, y que bajo cualquier circunstancia pequeña se puede armar una tremenda guerra, una tercera guerra mundial, y eso por supuesto que nos causa pavor, porque ciertamente esa tercera guerra no va a dejar algunos daños colaterales, ¿no?, sino que va a ser una guerra tremenda de destrucción masiva. Tenemos hoy día la tecnología con armas biológicas, con armas químicas, con armas nucleares, etcétera, etcétera. Tenemos la tecnología para destruirnos. Y eso, por supuesto, causa pavor, causa mucho miedo. Pero sobre esos miedos, está la mente entenebrecida del ser humano. No hace muchos años, en el siglo pasado, surgieron algunos filósofos llamados los filósofos de la muerte de Dios. Nietzsche, Schopenhauer, ¿no?, Sartre, que dijeron que Dios se había muerto
Nietzsche tiene una narración, ¿no?, sobre Loco, que salió con su lámpara, hablando de que habían matado a Dios. Todos hemos matado a Dios, y de alguna manera tenía razón en el sentido de que el hombre no puede matar a Dios, pero sí podemos hacer sociedades sin Dios. Sí podemos clamar con nuestro puño, educación laica sin Dios, que los niños y que los hombres, cuyo más importante anhelo, cuyo deseo más grande del corazón es conocer a Dios y el deseo de la felicidad, no, privarlos de eso, que no se hable de eso. Ahora hablemos solamente de la célula, del ADN, del genoma, no sé, del macrocosmos y del microcosmos, pero del autor de las cosas no, prohibido. Sociedad laica, cultura laica, educación laica. Dios no está presente, hemos matado a Dios. Miren nuestra sociedad, que nos decimos cristianos y hemos celebrado la Semana Santa. Miren nuestra sociedad, miren nuestra cultura, miren nuestras universidades. ¿Está presente Dios? ¿Está presente Dios en la educación? ¿Se respeta a Dios en la educación? ¿O cuántos profesores mequetrefes de universitarios se burlan de los cristianos, no dando pie a que se permita esa libertad religiosa y libertad de culto en medio de un país con libertad de culto? Piensen ustedes, una sociedad en la que en el mundo político no está Dios. Y el hombre no tiene temor de Dios, no tiene el santo temor de Dios. Por eso hacen las barbaridades que hacen y roban por manga y por anga. Miren ustedes nuestra economía, en donde no se ve el bien común, el bien de todos, sino el enriquecimiento de muy pocos y el empobrecimiento de muchos. Y no se trata acá de hacer guerra de clases o lucha de clases, sino se trata de tener una cultura solidaria que busque el bien de todos y no que se enriquezca con los pobres, y que tampoco se formulen, ¿no?, ciertas dialécticas en donde se dé la lucha de clases entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres y cosas así. Por eso este mundo está entenebrecido. ¿Qué le hace falta a este mundo? Le hace falta a Jesucristo. Le hace falta abrir los ojos a la misericordia de Dios. Por eso tan importante esta presencia de Cristo en el segundo domingo de la Pascua, cuando le dices a Tomás: ven, Tomás, hombre empecinado, hombre terco, hombre cerrado en ti mismo. Te están diciendo: Dios está, Cristo ha resucitado, no me importa, si no veo, si no toco, no creo. Lo que dice el mundo de hoy: ver para creer. Si la ciencia me lo dice, yo voy a creer, ¿no? Ven, hombre temerario, ven, hombre que vives en un mundo de tinieblas, aunque te crees lleno de luces. Ven, hombre tecnologizado, atado a los medios de comunicación y a la tecnología moderna, esclavizado de muchas maneras, aunque te piensas libre. Qué interesante lo que el ángel de Dios le escribe a la iglesia de la Odisea. Te crees rico y te crees sano, y sin embargo eres pobre y enfermo. Te pido que te pongas colirio en los ojos para que veas. Ven, hombre, acércate a las llagas de Cristo como Tomás. Acércate, pon tus dedos en las llagas, que no son llagas vengadoras, son llagas salvadoras, que no son llagas de ira, son llagas de perdón. Entra en esas llagas, entra en su corazón, entra por esa abertura, por ese agujero por donde entra la mano, entra por allí al corazón de Cristo y recibe al Señor y descubre su misericordia, misericordia que te abre las puertas, no solamente de una vida buena y honesta en este mundo, sino principalmente de la vida eterna. Queridos hermanos, que esta fiesta de la misericordia entre realmente en nuestros corazones, produzca sus frutos, rompamos las cerrazones, rompamos las terquedades, rompamos eso que Jesucristo decía de los discípulos: tan tardos son para entender la Escritura, que rompamos esa retardación, ¿no?, de nuestra inteligencia, de nuestra alma, que rompamos la dureza de corazón y abramos nuestro corazón al perdón, a la misericordia, al amor que Jesucristo nos muestra, que seamos verdaderos testigos de la misericordia,
Porque la misericordia no es solamente rezarle al Señor una vez a la semana o al día. La misericordia es vivir en presencia de Dios y ejercerla con el prójimo, con nuestras palabras, con nuestros actos. Pidamos a la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús resucitado, la llena de alegría, la que le cantamos, ¿no?, durante la Pascua: alégrate, llena de gracia, el Señor ha resucitado. Pues a ella, a esa mujer llena de alegría por la resurrección de su Hijo, pidámosle a ella que nos dé la alegría de la Pascua, la alegría del resucitado, la presencia, la certeza de la presencia de Jesús que con nosotros está y ejerce hoy día, como antes y como después, su misericordia, porque Él es el Alfa y el Omega, el que ha vencido la muerte y ahora vive por los siglos de los siglos, como hemos escuchado en el Apocalipsis. Pidámosle a la Virgen nos concede estas gracias.